Bueno, vamos a hacer otro. Aquí tenemos el sermón de Hechos evangelístico. Dice el sermón, Se me, ¿sí? se me hace que en ese trabajamos el martes. Ok. En ese Bueno, fue en el que trabajamos. ¿cómo quedó, hermana? ¿Tiene por ahí las notas? Espérenme tantito, sí. Dice sermón evangelístico, exhortar a los no creyentes a arrepentirse. Hechos 3:19, el arrepentimiento, las bendiciones de arrepentirse. La proposición sería, según la fórmula, auditorio. Voy a poner el incrédulo. Suena muy feo, pero me gusta, prefiero incrédulo a no creyentes. Prefiero usar una palabra que dos. El incrédulo y el verbo. ¿Puede ser inconverso también? Ándale, sí, el inconverso puede ser más amigable esa palabra. Déjame la pongo. El inconverso. Y establecimos que el público es no creyentes. Entonces, no creyentes, incrédulos, inconversos es el mismo público, simplemente llamado de diferente manera. El inconverso y el verbo subjetivo, perdón, sugestivo, ¿cuál podríamos poner, hermanos? Me gustaría escuchar sus opiniones. Necesita, puede ser, Necesita, está interesante. Está interesante el verbo arrepentir. necesita porque típicamente los verbos sugestivos que les mostré, hermanos, déjenme se los muestro por acá. Aquí está. Miren, la proposición persuasiva es persuasiva de deber, persuasiva de habilidad, persuasiva de valor. Estas proposiciones persuasivas incluyen verbos como debe o tiene, debe hacer esto o tiene que hacer esto. Y la proposición de valor, el verbo sugestivo es, perdón, de habilidad es puede hacer esto. Y en esta otra, en la proposición de valor, es mejor o es más valioso que. Entonces, el verbo necesita no es ninguno de estos tres verbos, sin embargo, implica la idea de que, o sea, aunque no sea ninguno de estos tres verbos, lo podemos utilizar. De hecho, me gustaría utilizarlo para este ejemplo. El inconverso necesita arrepentirse. Ahora, este verbo... Hasta ahí podría quedar, hermano. Sí, así quedaría. Así de hecho quedaría. El inconverso necesita arrepentirse. Es el auditorio más el verbo sugestivo y arrepentirse. Esto, si se fijan, este de utilizar un verbo que sugiere algo, pero no necesariamente está dentro de la lista de los verbos que el canon homilético nos dice que se pueden utilizar, que es deben, tienen, pueden y más valioso que. Es parte del arte de imprimirle un poco de nuestra personalidad al sermón. Entonces, me gusta que pongamos necesita. Ahora, ¿qué interrogante despierta esta proposición? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el inconverso? ¿Cómo? ¿Mande? ¿Mande? Para mí era como, no sé. ¿Cómo? Ok, pero su proposición es distinta, ¿o no? No. ¿Quién habló? Yo lo No, tenía de hecho como es la tiene, misma pero proposición. A ver, sí, incómodo. decía hermana Diana, perdón. Sí, es la misma proposición, nada más que a mí la pregunta me surgió así de cómo arrepentirse, ¿verdad? Pero pues sí, yo creo que sí es ¿Qué verbo el por qué. está interesante el caso?
si yo quiero, si yo quiero, o a mí me parece que de lo que yo quiero predicar es de cómo deben arrepentirse, ¿qué verbo sugestivo debería yo poner aquí en lugar de necesita? Puede. ¿Puede? El inconverso puede arrepentirse. ¿Cómo es que puede arrepentirse? Y entonces ahí es, hermanos, recordemos que esto no se lo decimos a la congregación o a los que nos están escuchando. A lo mejor a nosotros nos parece una frase demasiado obvia, pero tan obvia que decimos, ay, ¿cómo la voy a poner? Pero lo cierto es que no importa si es obvia o no, sino que tenga sentido y esté lógicamente unida a todo lo demás. Lo que nos preocupa no es la proposición en sí, lo que nos preocupa es el sermón que les vamos a predicar. Puede. Entonces, la proposición es un medio para lograr el sermón como resultado final. Entonces, si en mi sermón yo voy a hablar de cómo es que el incrédulo puede arrepentirse y ser salvo, ¿cómo es que puede hacerlo? Bueno, en primera, creyendo que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. En segunda, arrepintiéndose de sus pecados y entregándole su vida a Dios de aquí en adelante. Entonces, ahí están nuestros 3 puntos principales matones para un sermón evangelístico. Entonces, si Dios me hizo sentir que yo tengo que predicar eso, si yo estoy convencido de que ese es el mensaje que tengo que dar, y si mi público necesita ese mensaje, yo voy a adecuar toda la estructura para que suceda. Y si yo necesito colocar una proposición así de obvia, así de evidente, lo voy a tener que hacer, porque al final la proposición no la digo. Ahora, es interesante que esos puntos que les mencioné son resultado de este sermón, pero acuérdense que todo tiene que estar unido una cosa con la otra. Entonces, mi texto me hablaba de bendiciones de arrepentirse, me hablaba de recibir la benevolencia, perdón, el refrigerio en nuestras almas y el perdón de mis pecados. Si yo me arrepiento, yo voy a recibir esas 2 bendiciones. Entonces, el texto no me está explicando las maneras como yo me puedo arrepentir. Entonces, aunque la pregunta cómo tenga sentido con mi proposición y tenga sentido con mi tema y mi propósito específico, si no concuerda con mi texto, ahí es algo fuerte. O cambio mi texto por uno que sí diga todo esto, o cambio todo mi mensaje para que mi mensaje se adapte al texto. Acuérdense la máxima que les di la primera clase. El texto nunca se adapta a la estructura. La estructura es la que se adapta al texto. Entonces, aunque este sea un mensaje muy poderoso, muy matón, muy necesario, necesito ya sea cambiar el texto para que me dé como resultado este sermón, o en este caso, como el texto es algo predeterminado, algo que yo les di, y estamos construyendo el sermón alrededor de este texto, el texto no lo vamos a cambiar. Entonces vamos a configurar todo el sermón para que tenga sentido con el texto que estamos usando. Entonces, el inconverso, habíamos dicho, necesita arrepentirse. La pregunta... Así puede quedar, ¿no, Mario? ¿Mande, hermano Rodrigo? Así puede quedar. Es que yo lo hice así, con esa proposición. Necesita. Ok. Y ahorita que le está cambiando, pero sí puede quedar así. Necesita. Deje que terminemos el ejemplo, hermano, para que vea hacia dónde vamos. Y ahorita si tiene dudas me pregunta. El inconverso necesita arrepentirse. Esa es una buena proposición. El verbo sugestivo, en este caso necesita, no es necesariamente uno de los verbos,
pero se puede utilizar. Ahora, ¿qué interrogante sermonaria brota de esta proposición? ¿Por qué? Ahí quedaría el para qué. ¿Por qué o para qué es interesante? Las dos pueden caber. Porque una, déjenme las escribo. ¿Por qué y para qué? A ver, respóndanme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? No tengan miedo de equivocarse, hermanos, nos equivocamos todo el tiempo, todo el tiempo. Porque implica motivos. Y Ok. para qué es como un efecto, una consecuencia. Ajá, muy bien. Gracias, hermana El Diana. por qué busca razones, ¿no? El por qué busca razones. Sí, es correcto. ¿Y el para qué? El para qué Es es el resultado, ¿no? un resultado, una especie de utilidad. ¿Para qué? Por ejemplo, es más, ya vamos a empezar con las preguntas profundas. ¿Por qué, por ejemplo, para qué estudian en la escuela bíblica? Algún valiente que me diga, ¿para qué estudian en la escuela bíblica? Para poder llevar el mensaje y ser de bendición a los demás. Amén. Al final, la respuesta a esa pregunta es una respuesta que tiene una utilidad práctica. Yo hago esto para una utilidad práctica, una consecuencia final que me retribuye utilidad de alguna manera. Y la pregunta del por qué, como decía nuestro hermano Alejandro, demanda un razonamiento, demanda que justifiquemos lógicamente la idea que estamos planteando. Entonces, esa es la diferencia. Si nosotros ponemos por qué es que, ¿por qué es que el inconverso necesita arrepentirse? Todos nuestros argumentos van a ser argumentos lógicos sobre el por qué. ¿Por qué? Porque estás perdido y necesitas salvación. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes vas a sufrir una eternidad sin Cristo. ¿Por qué? Porque, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dar argumentos del por qué ahorita experimentan la necesidad urgente de arrepentirse. Ahora, el para qué, que tiene una utilidad objetiva, es con qué propósito te vas a arrepentir. ¿Para qué te vas a arrepentir? Te vas a arrepentir para obtener la bendición de Dios. ¿Qué bendición de Dios? Pues la bendición de tener descanso en tu alma o la bendición de el perdón de tu alma. Ahora, a mí no me gusta mucho utilizar el para qué en esta clase de sermones evangelísticos, porque suena más como a un soborno. Suena más como que arrepiéntete para que tengas bendición. Arrepiéntete para que tengas descanso en el alma. Arrepiéntete para esto. Que al final nuestro sermón está configurado de esa manera. Las razones por las que, o las bendiciones por las que, que uno recibe al arrepentirse son esas. Pero, Pues yo lo manejé diferente, hermano, ahí, pero ¿cómo lo pusiste, hermano? ahorita no lo tengo a la mano, hermano, pero yo no lo quise poner, como que la cuestión de que por arrepentirse obtengo un premio, Ajá, ¿sí? No me pareció lo más, correcto, ajá. este, Sí, totalmente de acuerdo con nuestro hermano. No es por eso que les digo, el para qué hace que resulte muy obvia esa relación de conveniencia. Me conviene arrepentirme. Entonces, el por qué me gustó un poquito más.
por la razón de que queda velado eso, no queda tan obvio. Bueno, en fin, vamos nada más quería establecer esa diferencia entre el por qué y el para qué. Parece que no me deja escribir esta cosa. A ver, voy a detener la pantalla. A ver qué le pasa a esto. Ahí está. Muy bien. Voy a quitar el para qué. Nos vamos a quedar con el por qué. ¿Por qué necesita arrepentirse? ¿Qué palabra clave sería la adecuada? Necesidad, Necesidad. por necesidades. ¿Qué necesidad? Bendiciones. Bendiciones es la que sale obvia en el texto, pero necesidad, el verbo necesitar es el que nos introduce a la pregunta, realmente no es la respuesta. Si la palabra clave fuera necesidades, nosotros tendríamos que enunciar distintas necesidades. Tendríamos que enunciar, tendríamos que decir, necesita perdón, necesita salvación, necesita limpieza en el corazón, necesita una vida abundante, necesita paz. Y entonces le estamos diciendo y diciendo, necesitas esto y necesitas esto y necesitas esto, por eso, porque no tienes ninguna de estas cosas, es que necesitas arrepentirte. Entonces, la palabra clave necesidad nos obligaría a enlistar en cada punto principal una necesidad diferente. Y para eso sería otra proposición. Tendríamos que poner el inconverso tiene necesidades espirituales. Y la pregunta obligada sería, no sería ¿por qué? Sería ¿cuáles? Entonces, la respuesta ya sería ¿cuáles qué? ¿Cuáles necesidades? Y entonces ahí enlistamos las necesidades. Esa sería la proposición, la interrogante y la palabra clave adecuadas para eso. Ahora, ahorita estamos elaborando proposición, interrogante, sermonaria y palabra clave juntas, sin considerar ni el propósito que tenemos, ni la base bíblica, ni el asunto en el tema. Pero lo ideal es que todo esté junto, todo tenga que ver. Entonces, esta configuración, cuáles y necesidades, como no tiene que ver con el texto que estamos haciendo ahorita y tampoco tiene que ver con el tema de las bendiciones de arrepentirse. En todo caso, el tema sería las necesidades de arrepentimiento o la necesidad de arrepentimiento del incrédulo. Entonces, como esta proposición no tiene que ver con el texto, vamos a modificarla. ¿Cómo nos quedaría la proposición? Pueden participar, hermanos. ¿El inconverso qué? Es que yo puse el inconverso necesita arrepentirse para obtener la salvación. Por eso mi interrogante era ¿por qué necesita? O sea, ¿por qué necesita más que nada la salvación? Ok, mire, hermana. La interrogante sermonaria, solo en casos muy excepcionales, puede ser más de una palabra. Si usted tiene que agregar el por qué necesita, quiere decir que la pregunta por qué por sí sola no responde a la proposición. Eso nos dice que su proposición no necesariamente es la más adecuada. ¿Puede leer la proposición completa otra vez? Sí, el inconverso necesita arrepentirse para obtener la salvación Ok, en Cristo. Bueno, ya le puse más en Cristo, ¿va? sí. Ahí vuelvo a lo mismo.
la proposición, en la medida de lo posible, hacerla lo más corta posible, lo más concisa posible, lo más breve posible, y el decir, el inconverso necesita arrepentirse, hasta ahí. Lo demás son agregados, son explicaciones, descripciones. Sí, necesita arrepentirse para obtener la salvación. Pero entonces, hermana, en ese caso, si usted, el foco se va para la salvación. Si usted dice, el inconverso necesita arrepentirse para la salvación en Cristo, el centro de su sermón no es el arrepentimiento como lo tenemos en este sermón. El centro de su sermón es la salvación. Y entonces su propósito específico tendría que hablar de la salvación. Exhortar a los no creyentes a buscar la salvación. Asunto, la salvación. Tema, la necesidad de arrepentirse para salvación. La proposición, ahora sí la proposición que tiene sería adecuada porque todo el sermón habla de la salvación. Porque el hecho de agregar eso y de decir para salvación, quiere decir que el arrepentimiento, no estamos hablando del arrepentimiento, el arrepentimiento ahorita no nos importa mucho. El arrepentimiento es un medio para lo que realmente nos importa, que es la salvación, en este sermón. Entonces, no sé si se fija que el foco de su sermón cambió al agregar esa frase. ¿Y si queda con el texto? Pues tendría que analizarlos para salvación. Vamos, bueno, si quiere vamos a hacer el ejemplo. El inconverso necesita arrepentirse para, ¿qué más? Obtener la salvación. En Cristo, ¿verdad? Me dijo. Sí. Ok, en Cristo. Interrogante sermonaria. La pregunta, sería Yo puse por qué. ¿por qué? Sí, ¿por qué necesita arrepentirse? Bueno, la palabra clave puse necesidad. Ok. Bueno, vamos a poner primero la interrogante sermonaria, que es ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, si vemos aquí, nuestra pregunta, o sea, ya completa, interrogando la proposición, sería ¿por qué es que el inconverso necesita arrepentirse para salvación? Hermana, yo le pregunto, ¿por qué el inconverso necesita arrepentirse para salvación? Mi respuesta sería para alcanzar la vida eterna o para... Ok, las voy a apuntar aquí. No pasa nada, vamos a ver. Alcanzar la vida eterna. ¿Qué más? Voy a repetir la pregunta. Los demás, si quieren contribuir, pueden contribuir. ¿Por qué el inconverso necesita arrepentirse para obtener la salvación? Para que su vida sea transformada también. Para que su vida sea transformada. Hermano, ¿no podría quedar algo así como de interrogante sermonaria como ¿para qué? Porque en el libro o el texto dice para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, es como que para. Amén. Sí, de hecho, sería lo ideal. Pero continuamos con el ejercicio. Ahorita, fíjense, hermano, no sé si están fijando, pero ahorita no estamos haciendo nada. Ahorita estamos haciendo prueba y error. Vemos qué funciona, qué no funciona. Lo que no funciona, ¿por qué no funciona? Y estar aprendiendo de esa interacción. Espero que estén tomando notas o que estén poniendo comentarios en sus apuntes sobre lo que estamos platicando. Para alcanzar vida eterna, para que su vida sea transformada, ¿para qué más el inconverso necesita arrepentirse para obtener la salvación? La salvación de su alma. Ahí está, ahí está. Es para. Exacto. Es que olviden ahorita por un momento el para qué. Hermana Sori, usted, la proposición lo que hace es una declaración.
que luego la interrogante sermonaria pregunta y después la palabra clave responde. Lo que está haciendo su proposición es autorresponderse. No sé si se fija. El inconverso necesita arrepentirse. ¿Por qué? Pues para obtener la salvación. Y todo eso ya lo está poniendo en la proposición. Entonces, realmente su proposición no levanta ninguna interrogante, porque de hecho se autocontesta. No sé si me explico. Sí, sí, hermano, sí. Entonces, aún así, entonces, otra de las razones, es por eso que yo llegué, el inconverso necesita arrepentirse. Si nosotros dejamos en la proposición hasta aquí, ahora sí nosotros podemos colocar esto aquí para alcanzar salvación. Y entonces, vamos a ver qué tienen en común estos tres: alcanzar la vida eterna, ser transformada su vida y alcanzar salvación. Yo las puedo catalogar como bendiciones. Digo, es una bendición que mi vida, tener vida eterna y que mi vida sea transformada y tener salvación, es una bendición del cielo. Entonces, yo volvería a colocar aquí bendiciones. El inconverso necesita arrepentirse. ¿Por qué? ¿O para qué? Como me gustó el comentario que hizo el hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Cualquiera de los dos podría utilizarse y estaría correcto. Ahora, ¿bajo qué criterio decidimos poner para qué en lugar de por qué? Y dijo el hermano, es que el texto dice para qué. Entonces, como esa frase tiene mucho más que ver con el texto que estoy usando, voy a usar esa porque está más acorde con mi texto. Entonces, ¿para qué? Para obtener las bendiciones. Entonces, ¿qué bendiciones puede obtener el incrédulo si se arrepiente? Ahora, esto de alcanzar la vida eterna y que su vida sea transformada, entiendo que fue una respuesta obvia a la pregunta que yo les estaba haciendo. Pero aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que, no lo que respondo yo, qué es lo que responde el texto? ¿El texto para qué dice que el inconverso necesita arrepentirse? El texto lo dice muy claro, para tener refrigerio espiritual. ¿Para qué más? Para perdón. Y podemos incluir un tercero, que sería como para alcanzar la salvación, porque decir, pues Dios perdona nuestros pecados y también nos otorga la salvación. Aunque sabemos que vienen junto con pegado. Pero para poner los 3 puntos principales podemos colocar ahí para salvación, aunque no necesariamente venga explícito en el texto. Pueden hacer esto así como está, con estos 3 puntos, o pueden apegarse lo más posible al texto y si van a hablar de la salvación, hablarlo en la conclusión, que es lo que yo recomiendo. Si hay algo que sea importante en su sermón, pero que rompe el orden lógico, pónganlo en la introducción o pónganlo en la conclusión. Entonces, yo sería partidario de hacer algo así, que nuestro sermón sea de dos puntos principales y sean las bendiciones de arrepentirse o ¿para qué es que el inconverso necesita arrepentirse? Para recibir las siguientes bendiciones. Tal refrigerio espiritual y tal perdón de pecados. Ahora, vemos cómo ahora, ¿alguien ve algún error o alguna inconsistencia con este sermón? Yo acabo de ver uno. En el tema, ¿no? El tema. ¿Qué Bueno, dice? no sé, siento que como que no está vinculado con la proposición interrogante y no sé, yo veo algo. Ok. Muy bien, gracias Mirna. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué otras? En un descuido y hasta hay más de uno, hay 2 o 3.
Yo digo que en el propósito específico no tendría que ser exhortar, sino más como que convencer o persuadir o algo así. Excelente. Esa era la respuesta que estaba buscando, pero no me di cuenta de lo que mencionó Mirna. También es algo que ahorita vamos a comentar. Es cierto, o sea, si yo estoy dando razones o argumentos de para qué o de por qué tienen que hacer algo, entonces aquí lo apropiado sería poner un verbo que procura dar argumentos. Podría ser persuadir o podría ser convencer. Yo creo que convencer, bueno, persuadir me gusta más. Persuadir a los no creyentes a arrepentirse. Exactamente. Si se fijan cómo está unido al propósito. Hermanos, esto que estoy haciendo de revisar el propósito con asunto, con tema, con proposición, por interrogante, con palabra clave, con puntos principales y ver a ver dónde está. Esto es lo que hago cuando les reviso sus tareas. Checo una cosa con otra y a ver cuál va, cuál no va y por qué no. Entonces, esto es mi proceso de revisarle sus tareas. Vamos a ver lo que mencionaba Mirna. Las bendiciones de arrepentirse. Hay algo interesante aquí. La palabra clave es bendiciones. Está bien. Los puntos principales, cada uno de los puntos son bendiciones. El para qué, la interrogante, sí arroja una pregunta, digo, una respuesta como una razón utilitaria para recibir unas bendiciones. Pero el verbo necesita parece ser que está solo. No habla de necesidad ni en el propósito, ni en el tema, ni en ninguna otra parte más que en la proposición. Entonces, yo sería partidario de buscar otro verbo que a lo mejor nos va a dar la misma pregunta, ¿para qué? O una pregunta de por qué. Y nos va a dar la misma palabra clave. Pero por el simple hecho de que este verbo va a quedar mucho más y va a ser más lógico todo, yo sería partidario de cambiarlo. Ahora, opiniones. ¿Qué verbo les gustaría para su proposición? Puede. Debe arrepentirse. Debe. El puede, acordamos que da una secuencia de formas o maneras. Entonces, ahorita no les vamos a decir cómo arrepentirse. Simplemente vamos a Debe decir. de saber que es necesario, ¿no? Debe de saber. Debe de saber que es necesario tener un arrepentimiento verdadero. Esa Bueno, yo sí la puse. Esa es toda tu proposición. Yo sí la puse así. Ok. Le puse que el creyente debe de saber que es necesario tener un arrepentimiento verdadero. Pero no sé si estoy mal. No, está muy bien, solo que yo compactaría la expresión y la haría más breve, pero la idea esencial está correcta y de hecho la proposición tal cual la tienes está correcta, simplemente con propósitos de estilo hacerla un poquito más compacta. En este caso sería, me gusta tu verbo, en lugar de poner necesita voy a ponerle debe. El inconverso debe arrepentirse. Te pregunto, Fanny, ¿qué tan diferente es la idea de tu proposición a esta proposición? La idea esencial. Ay, no entiendo. A ver, otra vez. ¿Qué tan parecida, vaya, qué tan parecida es esta proposición con la que tú tienes? Voy a cambiar la pregunta. O sea, la de lo que yo puse, como lo puso usted. Sí. El inconverso debe arrepentirse. O sea, que... o sea, que está resumida, hermano. Está resumida, exactamente. Pero es exactamente la misma. El inconverso debe arrepentirse. Ahora, este debe también evoca una pregunta de por qué o para qué. Entonces, la pregunta me quedaría igual, la palabra clave me quedaría igual, todo me quedaría igual. Y ahora,
Yo en palabra clave, maestro, yo Sí. le había puesto razones. Está perfecto. También puede ser bendiciones o razones, porque al Por final, razón. Ah, ok. ¿con qué? Y en lugar de para qué, tienes un por qué. Sí. Es correcto. Si es así, está totalmente correcto. ¿Por qué debe o sea, de arrepentirse? Ok, exactamente. De hecho, el por qué va con la respuesta razones. El para qué admite otras palabras como pueden ser bendiciones, pueden ser utilidades, con qué utilidad, con qué propósito, con qué, admite otras palabras, pero el por qué va con razones. Entonces, está muy bien el sermón que tú elaboraste en ese sentido. Ahora, hasta aquí, hermanos, vemos cómo ya modificamos muchas cosas de este sermón. Hicimos lo que era proposición, interrogante y palabra clave. Luego nos dimos cuenta que de los puntos principales que no concordaban con el texto y dijimos, bueno, ¿qué dice el texto? Pues dice esto. Bueno, entonces con esto ya no nos sirve el verbo que utilizábamos de necesitar. Bueno, vamos a cambiarlo, ok, ya lo cambiamos. Pero luego nos dimos cuenta que el verbo que utilizamos en nuestro propósito específico tampoco era y lo cambiamos. Ahora, así como lo tenemos, yo creo que este sermón es un sermón de 10.